esta jornada Data Mars, en el contexto de Expo Otoño Angus, en su edición número 80, nada más y nada menos, una trayectoria en este tiempo y en esta circunstancia de la ganadería. Vamos a tener el placer de compartir ahora otra exposición muy esperada por nosotros, por quienes lo conocemos y aquellos otros que se han beneficiado y lo siguen haciendo por su trabajo, por su trayectoria de más de 4 décadas. Un hombre que se desempeña en la actividad docente, pero es consultor nacional e internacional. Me estoy refiriendo al doctor, al magíster Leonardo Mazzitelli. Leonardo, como decimos, es presidente de IPSAL. IPSAL es Iniciativa para la Seguridad Alimentaria Latinoamericana. Es docente de maestría en e-salud. Fue durante mucho tiempo un hombre del SENASA con una actividad realmente muy importante, particularmente en el orden internacional. Muy destacado su desempeño en toda la actividad y, por supuesto, tuvo acción directa en negociaciones internacionales. Así que vamos a escucharlo con mucha atención porque él nos va a aportar de alguna manera pistas, referencias acerca de la proyección del mercado internacional, de las perspectivas que cabe avisorar y por supuesto estaremos abiertos a su conocimiento en materia de seguridad alimentaria y al concepto que siempre manejamos de una salud. Lo vamos a recibir entonces al doctor, al magíster Leonardo Oscar Mazzitelli. Leonardo, te escuchamos con mucha atención. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿sí? ¿Sí? Bueno, gracias Antonio por tus exageradas, ¿se escucha bien? Comentarios hacia mi persona, pero agradezco la invitación a los organizadores para hablar de este tema que bueno, siempre está vigente, siempre preocupa. Yo quiero aclarar que, sin entrar en detalles de las coyunturas, voy a tratar de hacer primero un contexto de en qué se encuentra. A ver, ¿para dónde sería esto? Ahí está. ¿En qué contexto se encuentra esta situación referida a la exportación, la apertura de mercados, el mantenimiento de los mercados, que también es importante, y cuáles son las responsabilidades en la cadena, y luego, sobre el final, obviamente, cómo se encara una negociación, qué pasos hay, cuáles son las responsabilidades de la parte pública y de la privada. Pero la verdad es que, más allá de las coyunturas, como digo, Argentina es un gran productor y un gran exportador de alimentos en general, y en este contexto de Angus, obviamente, tenemos que hablar de la carne bovina y de una raza emblemática. El aumento de la población mundial es un contexto importante. Luego vemos un cuadro. Hoy hablamos de unos 8.000 millones de habitantes y la proyección a 2050 es de 10.000 millones de habitantes. Aumento de la urbanización mundial, que es una problemática, y un aumento de los estándares de consumo. ¿Qué significa esto? No solamente la variedad que hoy se presenta en cuanto a productos alimenticios que podríamos pensar como competitivos con la carne vacuna, pero también, y un caso claro es el ejemplo de China, cuando hablamos de cómo China se abre al mercado y se globaliza, y cómo aumenta una cantidad importante de su población los ingresos, y lo que se busca, y vamos a ver también otro cuadro, es proteínas de alto valor, aminoácidos de gran valor, que son los que son fundamentales para el desarrollo de la vida humana en las distintas etapas del crecimiento. Por supuesto, el comercio globalizado, ya hace más de 20 años podemos hablar de esto,
Y el compromiso con la seguridad alimentaria, que parece ser algo que no se habla normalmente, porque decir, bueno, ¿qué es seguridad alimentaria? La seguridad alimentaria es cantidad, calidad de alimento para el desarrollo de la vida humana. Los organismos internacionales siempre hablan de eso. Argentina está presente en todos los organismos internacionales y sería una declaración de principios, como presenta la FAO en sus objetivos de desarrollo sustentable, cuando dice, bueno, tenemos que tratar de erradicar la pobreza, reducir la pobreza, etcétera. Argentina, como otros países también, productores y exportadores, tienen un compromiso con eso. Pero claro, de eso normalmente no se habla, sino que se habla de la exportación como un negocio y como la necesidad del ingreso de divisas a la Argentina. Pero me parece importante mencionarlo también porque vamos a ver en el desarrollo que no es solamente lo que pasaba con la exportación hace 20 años, sino que hay un montón de otros factores que hoy juegan en ese tema. Vamos a ver un poco de problema con esto. Ahí está. Bueno, simplemente un cuadro y vemos cómo, arrancando en una estadística del siglo XVIII y cómo va aumentando y a dónde estamos llegando. Dentro de esto, si hablamos de... Bueno, no está fácil esto para mí. Ahí está. Si hablamos de la cuestión de la dieta, ¿no? En kilocalorías por día y una estadística de los 60 al 2030, siempre vemos que la base, bueno, corre muy rápido esto, que la base siempre van a ser los cereales, los vegetales, que tienen sus proteínas, pero no son los mismos aminoácidos que tienen las proteínas rojas. Y ahí vemos en azul lo que es carnes. Y cómo la tendencia es que aumente el consumo de carnes porque se consideran las proteínas animales de mucho mayor valor. Y en este otro cuadro estamos con los distintos tipos de proteínas rojas. No sé si Antonio tal vez se puede manejar de otro lado porque esto va a ser complicado. Sí, bueno, acá tenemos las carnes. Por supuesto que las mayores carnes de consumo en el mundo son las aviares y las porcinas, pero vemos también cómo de a poco la carne bovina va creciendo y esa es la estadística. Bueno, ese es el panorama que, salvo cuestiones, por ejemplo, la pandemia de COVID incidió un poco en este tema del movimiento de carnes, pero es una tendencia, ¿cierto? Esto se enmarca, si vamos de mayor a menor, del marco general de hablar de un comercio globalizado, también tenemos que hablar de un sistema sanitario globalizado, en el cual hay organismos de referencia, esa es la palabra, de referencia, como por ejemplo la Organización Mundial de Comercio, que a partir del año 95 podríamos resumir una declaración que es tender a un comercio fluido, pero con seguridad, es decir, que no haya barreras que no estén justificadas desde los puntos de vista científicos, pero que sí sea más fluido de lo que era antes. Para eso trabaja con 3 organismos referentes, acá menciono solamente 2 para la parte nuestra, falta un tercero que sería la parte vegetal, y esos organismos referentes, llamadas las 3 hermanas, son los técnicos. Tenemos la hoy OMSA, ex OIE, Organización Mundial de Sanidad Animal, que tiene que ver con las recomendaciones sobre las normas sanitarias para las enfermedades que tienen y que pueden tener impacto en el comercio internacional de alimentos. El Codex Alimentarios más relacionado con, por ejemplo, temas de etiquetado, temas de modelos de certificados, límite de residuos de determinados, por ejemplo, medicamentos que no debieran estar o que sí, si están en un límite que se considera como no nocivo. Y luego tenemos la parte ya comercial. Estas referencias son recomendatorios, reconocer que todos tienen más de 180 países integrando esos organismos. Argentina está en todos ellos, pero son recomendatorios. Luego cada país es soberano en cuanto a decidir comerciar y en qué condiciones comerciar. Y para comerciar, algunos ejemplos que son muy distintos, tenemos la Unión Europea,
un bloque de más de 20 países, 25, 27, y se siguen incorporando. China, como un jugador relativamente nuevo, y Rusia también, y Estados Unidos un histórico. ¿Por qué digo relativamente nuevo? Porque tanto China como Rusia, luego del año 2001 o 2002 aproximadamente, ingresan a la OMC, y al ingresar a la OMC tienen que cambiar su forma de establecer requisitos en las importaciones, y eso fue algo bastante importante, porque negociar con China antes de los 2000 realmente era prácticamente imposible. Yo recuerdo, en el caso de Rusia, que por ejemplo para la exportación de pescados a veces nos solicitaban que proviniese de zonas libres de aftosa, o sea, una locura total, y otros países relacionados también para la exportación de cereales, había que decir eso. Bueno, y ni hablar con el tema de China, y un gran cambio que hubo, más allá del ingreso, Argentina apoyó el ingreso de China a la OMC, fue en una época estaba Domínguez en el Ministerio de Agricultura, cuando se estableció un memorándum de entendimiento. Luego yo les voy a mostrar un poco en las últimas diapositivas las distintas formas de negociar un acuerdo de acceso al mercado y de mantenimiento del mercado. Entonces, por ejemplo, ese memorándum de entendimiento fue una decisión política, decir, vamos a trabajar con China de esta forma, y ahí cambió totalmente la forma de negociar. Hoy China es un gran importador, por eso también que les decía, ¿no? El acceso de una cantidad de la población a mejores ingresos, y ¿qué se busca? Se busca productos nobles como la carne. Y Estados Unidos, bueno, muy difícil, pero también con Estados Unidos se pudo trabajar en un concepto de análisis de riesgo que ellos no consideraban, antes de que en el 95 se estableciera la OMC, que pone el análisis de riesgo como una herramienta importante. Pero bueno, ellos manejan un código federal que es muy duro y es muy difícil a veces de acceder, pero son distintas situaciones, ¿no? Es simplemente como para mencionar que uno dice, vamos a exportar, bueno, ¿a qué mercado se va a exportar? Y ahí empezar a ver las particularidades, y que todas las negociaciones son bastante prolongadas. Ahí pasó. Bueno, les decía, la OMC, año 95, más de 180 países miembros. De eso, el 95% aproximadamente de los miembros que están en la OMC son los que juegan en el comercio internacional de alimentos. Se establecen normas para los países y trabaja en base de acuerdos. OMC es para todos, para, no sé, autos, motos, alimentos también. El acuerdo que tenemos nosotros relacionado al área agricultura, considerando agricultura como no solamente la parte vegetal, sino la parte animal también, y si me acompaña este aparatito, es el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, o SPS, que son las siglas en inglés. Por ahí lo van a ver, y son 14 artículos, dentro de los cuales me gusta referenciar algunos importantes que tienen que ver con esto de el acceso y el mantenimiento de los mercados. Por ejemplo, transparencia, notificación. Bueno, transparencia es, si una vez que se acuerda un certificado sanitario, que es el pasaporte como circula la mercadería, y yo digo, soy libre de X enfermedad, la transparencia es notificar, dejé de ser libre de esa enfermedad y limitar las exportaciones, cosa que en la historia de la Argentina ha ocurrido con la fiebre aftosa algo totalmente opuesto. Y hoy tenemos que saber que la transparencia es algo fundamental, o sea, en la apertura sí, pero en el mantenimiento del mercado. Armonización. Un ejemplo sería, bueno, esto de China y Rusia, antes de entrar a la OMC, ¿cómo podíamos armonizar con un esquema que Argentina seguía y ya venía trabajando con análisis de riesgo? Porque vale decir que el riesgo cero no existe. Nosotros veníamos trabajando en función de análisis de riesgo, y la verdad que con la Unión Europea siempre se trabajó de esa forma, mucho antes que en el 95 la OMC establece que el análisis de riesgo es una herramienta importante al momento de negociar la apertura de mercados. Entonces, con China y con Rusia eso no se podía trabajar. Ahora sí se puede trabajar. Y otro punto de armonización o equivalencia, podríamos decir, cómo funciona la exportación de carnes a la Unión Europea,
que nosotros tenemos un sistema de reconocimiento mutuo de los sistemas de producción y de certificación, cosa que no ocurre con otros países. ¿Pero por qué? Porque se ha tratado de no tener iguales, pero sí armonizadas las normativas relacionadas con, por ejemplo, la prevención, el control o erradicación de enfermedades animales. Y la equivalencia es algo también muy importante porque significa lo siguiente. Por ejemplo, el importador nos pide, libre de brucelosis un animal, por el método A. Y yo le digo, no, mira, nosotros hacemos el método B. Si ambos métodos están incluidos en lo que es el manual de diagnósticos o de pruebas diagnósticas que tiene la la OMSA, si ambos están ahí y ambos dan el mismo resultado y garantía, listo, eso es equivalencia. Por supuesto, regionalización, zonificación, que va enganchado con lo de análisis de riesgo, por lo que yo le decía, riesgo cero no existe, y es el riesgo que cada uno, que el importador acepta, siempre se corre un riesgo, que acepta y el exportador le garantiza, bueno, eso ocurre. Argentina, zona libre con vacunación, zona libre sin vacunación de aftosa. Ahora con esto de la influenza aviar se va a algo más pequeño, que es la compartimentalización, es decir, en una producción intensiva, un galpón con bioseguridad es libre de influenza aviar o de lo que sea. Bueno, esto, para el caso de Argentina, vino a ratificar muchas cosas que Argentina ya venía manejando en esto de el riesgo. Existe el riesgo cualitativo y el cuantitativo. El cualitativo sería, el riesgo es bajo, el riesgo es medio, el riesgo es alto, y cómo gestiona ese riesgo. Pero bueno, sin entrar en más detalles, es algo que ha sido y es muy importante en el momento de abrir mercados. Por supuesto esto también, ¿no? Que la justificación de las medidas sea con base científico-técnica. No todos lo respetan, pero por lo menos está escrito. O sea que es un marco de referencia. Me lo están pasando de allá. Bien, gracias. Genial. Bueno, rápido. La OMSA hoy, OIE antes, Oficina Internacional de Epizotias, o Epizotis, como era en francés. El año que viene cumple 100 años. Argentina es miembro desde el inicio. Y básicamente, hoy el OMSA o la OIE, que fue incorporando muchos más temas, por ejemplo, incorporó la trazabilidad como tema importante, o el bienestar animal, que no son enfermedades, pero que sí impactan en las enfermedades. Básicamente su eje es recopilar información que tienen que hacer los países, con lo cual eso es una transparencia y notificación. Está disponible para que cualquier país que empiece a negociar pueda ir a buscar a la página web y ver, a ver este país que tiene, que no tiene, porque es importante saber que el que te pide libre o una zona libre de tal enfermedad debe tener la misma situación, no puede exigir a un país que le va a exportar más de lo que no tenga en su propio país. Y son enfermedades para distintas especies que tienen impacto en el comercio, eso es básicamente. Enfermedades que tienen impacto en el comercio. Y luego también categoriza, por ejemplo, si vamos a hablar de aftosa, bueno, para el animal tal requisito, para el animal vivo, para el material reproductivo tal, para la carne con hueso tal, para si es sin hueso tal, etc. Como para dar un pantallazo. Y ahí, bueno, esa foto, porque también una sola salud, o una salud, que yo voy a mencionar algo, también hoy impacta en esta cuestión de las exportaciones y los mercados, y justamente hoy, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, también dentro de una sola salud está la salud del ambiente, y también va a impactar en nuevos requisitos que se vayan a imponer. Entonces, esto es lo que yo les mencionaba, difundir la información científica y las recomendaciones. Eso es importante, son recomendaciones. ¿Cómo? Son recomendaciones. Vuelvo a decir esto, que cada país es soberano. Por eso luego, cuando mencione esto de las
las políticas públicas para la exportación es eso, es decir, es decidir cuál es el objetivo. Y si decido el objetivo, hoy tenemos organismos que dan pautas, que las pautas se pueden cambiar, porque todos los años hay discusiones. Ahora, hace poco, fin de mayo, siempre en París se discute esto, y Argentina siempre ha presentado muchos planteos, tanto en Aftosa como en Vaca Loca, pero en definitiva es eso, es decir, en muchos casos uno decide, bueno, voy a exportar, quiero entrar a tal mercado, y empieza a negociar hasta qué punto acepto una exigencia. Y también hoy el hecho, hoy ya casi 30 años que está la OMC, si hablamos de justificación científica, bueno, me da una herramienta para discutir. Ahora, también para discutir tengo que tener información propia, porque muchas veces lo que nosotros, no es que hacemos, pero por ahí tomamos, qué sé yo, con la huella de carbono o tantas otras, esas discusiones que hay, sí, porque tal es el dato, pero ¿quién generó el dato? O sea, generemos el dato nosotros, ¿no? Es importante sentarse, bueno, yo escribí esto y pienso esto y discuto sobre esto, y no discuto sobre algo que hizo el otro. En el ámbito internacional, en el ámbito nacional, por mencionar 3 instancias, ministerio, secretaría, o como se llama en su momento, debería definir la política sanitaria una vez que se define una política que la exportación es importante. El SENASA, que como la OIE también mantiene su sigla, era Servicio Nacional de Sanidad Animal, y en el 97 cambió a Sanidad y Calidad Agroalimentaria porque incorporó la parte verde. Es la parte operativa, en definitiva es el que da el pasaporte, pero para atrás de lo que se pone en ese certificado hay todo un trabajo que tiene que ver con programas sanitarios, controles, auditorías, vigilancia, muestreos, laboratorio, frontera, etc. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo pongo Cancillería, porque en definitiva la Argentina tiene representación en los países, en sus embajadas. Y hoy, personalmente, yo opino que una falencia es los pocos agregados agrícolas que hay, que serían los representantes dentro de la embajada, del SENASA y de Agricultura. Brasil tiene muchísimos más. Y hay buena conexión, y no lo sé si hay buena conexión, y son realmente representantes las embajadas de lo que se quiere hacer. Por eso voy a decir muchas veces esto de las políticas públicas de Estado referido a esto. Si es importante, bueno, todo tiene que jugar en ese sentido. Como para ir haciendo así un panorama global, entonces, acuerdo sanitario de la OMC con sus organismos referentes, los sistemas sanitarios nacionales, que no solamente son los públicos, sino son los privados también. Los veterinarios están en SENASA, pero también veterinarios que están en el campo, veterinarios de registro en plantas, directores técnicos en laboratorios, veterinarios acreditados para brucelosis, tuberculosis, para las fundaciones, para vacunación de aftosa, etc. Eso tiene que ver con las negociaciones, por supuesto, porque todo va a dar sustento a la frutilla de la torta, que sería el certificado sanitario. Y luego normas públicas y normas privadas. Las normas públicas son las que conocemos siempre, qué nos pide un país, cómo certificamos, qué ponemos en el certificado, libre de, que en tal zona en tanto tiempo no hubo tal cosa. Pero también las normas privadas, que fueron una amenaza hace unos años atrás, cuando este tema de la globalización y las grandes cadenas de suministro comienzan, y por Vaca Loca tuvo también que ver con eso, con la preocupación de los consumidores, y eso aprovechado por las cadenas como para exigir un poco más, y también por a veces falencias en las normas públicas, por ejemplo, con determinado límite para determinados residuos de medicamentos, por ejemplo. Ahora este tema de la deforestación, si eso va a ser una norma privada, una norma pública, no sabemos. Hay ya un avance de la Unión Europea referido a que en X tiempo, cuando se reglamente la ley, van a ser 18 meses, van a querer importar carnes producidas en áreas que después del
a partir de enero del 2021 no ha deforestado. Bueno, ¿qué significa deforestar? Veremos, pero que se atenga a normas nacionales, y si las normas nacionales no coinciden con las normas de la Unión Europea, ¿qué pasa? ¿Y cuál va a ser la autoridad de aplicación que va a controlar? Bueno, discusiones, ¿no? Claro, hay un compromiso público-privado para el cumplimiento de las exigencias. Y esto suena un poco duro, pero cuando hablamos de exigencias y si se puede y se necesita que sea justificado en ciencia, ahí tenemos también argumentos para negociar y para discutir. Pero es claro que necesitamos sistemas de gestión que sean auditables, es decir, no simplemente el papel, sino que el papel esté fundamentado por acciones concretas. Y en esto de la sanidad, el bienestar y la inocuidad, voy a solamente mencionar la trazabilidad porque ya antes lo explicaron claramente y seguramente después también. Bueno, para repasar, en el ámbito internacional tenemos los organismos de referencia y en el ámbito nacional... está medio así saltarina, ¿no? Pero tenemos el sistema sanitario nacional, es tanto el público como el privado. La OIE tiene, la OMSA tiene un sistema de evaluación o autoevaluación que tiene varias áreas, ¿no? Varios aspectos. Y uno de ellos dice, bueno, que cuente el país cómo es su sistema sanitario. Y uno normalmente piensa el sistema sanitario a SENASA. No, es todo. Es el público y es el privado. Y eso hace la fortaleza o no a un sistema cuando uno da garantías, porque en definitiva, si hablamos de vigilancia epidemiológica, decimos, bueno, la vigilancia activa yo voy a buscar a ver si hay un problema, pero lo que es importante es tener la pasiva, que es que me avisen a mí también, porque no se puede tener un veterinario oficial en cada campo, por ejemplo, ¿no? Bueno. Sector público, ahí está la agricultura, SENASA, el INTA también, pueden ser las provincias, las universidades, etcétera. Y el sector privado, los profesionales que actúan en toda la cadena, los productores, industriales, comercializadores, transportistas y hasta incluso los consumidores podrían ser, que son los que exigen y a los que hay que comunicarles muy bien, porque la verdad que muchas veces falla la comunicación. No es el caso de Antonio, no es el caso de Antonio. Adelante. Por mencionar algunas crisis sanitarias globalizadas, ya hablamos de la vaca loca, zoonosis, enfermedad transmitida por alimentos, que hizo un gran cambio, no solamente la trazabilidad, sino el incorporar en los organismos autoridades competentes de cada país el tema de la alimentación animal, que hasta este caso solamente estaba como un tema de nutrición, pero a partir de vaca loca se tuvo que incorporar como una cuestión de riesgo. ¿Qué le di al animal por el cual dentro de 5 o 6 años puede manifestar una enfermedad que no tiene tratamiento ni vacuna? Así de crítico fue. Y la fiebre aftosa, para mí sobrevaluada en el hecho de que seguimos todavía con que si se vacuna, que no se vacuna, habiendo métodos para diagnosticar si es una reacción que uno encuentra anticuerpos vacunales o no, y por eso puse al final, me salto tal vez los otros y pongo la influenza aviar, altamente patógena, y ahora se va a empezar a discutir el tema de la vacunación también. Vacunación para proteger los animales y no tirar tanta comida como se tira, o como se tiró con tener que sacrificar animales por fiebre aftosa para volver a tener un estatus que hoy día parecería una locura, ¿no? Y otros temas que hubo, también residuos en carnes, bueno, el tema de la resistencia a los antimicrobianos, COVID incluso también, sin ser directamente un tema, esta pandemia produjo muchos temas de inseguridad alimentaria, frigoríficos que tuvieron que cerrar. Recordar que en un momento China dijo, parece que encontré virus SARS-CoV-2 en unos embarques de carnes de Brasil o de Argentina. Bueno, ¿cuál es la próxima? Es entender un poco el panorama tan complejo, tan amenazante en algunos casos, y cómo nosotros podemos estar previniendo, tratando de prevenir algunas situaciones. Y es un sistema agroalimentario que está con bienes públicos denominados en riesgo, como son
la seguridad alimentaria, la salud animal y la pública y la ambiental, por eso el enfoque de una salud, que parece que no directamente, pero sí impacta en el tema de comercio, porque por algo cada vez hay más requisitos y más exigencias, como esto que estamos hablando de la deforestación o del tema ambiental, que está con mucha justificación, ojo, pero también con posibilidades de excederse y de tender a pensar en una pararancelaria. Amenazas de estas situaciones de crisis son, si se interrumpen los mercados, en su momento se cerraron todos los mercados de exportación para la carne, pérdida de valor de la cadena productiva, no se cumpliría con un tema de un sistema sustentable, cuando hablamos de sustentabilidad, ¿no? Que sea sustentable en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Lo económico, la cadena productiva, pérdida de valor, no se puede exportar, costo social, trabajadores que tienen que quedar en la calle, etcétera. La competitividad y ni hablar de la credibilidad si fue una macana que nos mandamos nosotros, que no cumplimos con determinadas enfoques que acordamos en la OMC como transparencia, notificación, etcétera. Acá es una serie de enumeración de algunos temas que considero sensibles para estas situaciones de este sistema de comercio, de mercados, algunos que ya son históricos, otros que han parecido amenazas en algún momento y no lo son ahora, y otros que pueden ser, por ejemplo, trazabilidad, bienestar animal, el tema de la inocuidad de los piensos cuando fue el tema de vaca loca, hoy está tranquilo, residuo de medicamentos, resistencia antimicrobiana, viene fuerte, en su momento, por ejemplo, la clonación, recuerdo hace ya más de 10, 15 años, yo estaba en la agricultura, en el ministerio, y había una preocupación por lo que llamaban novel foods, o sea, nuevos alimentos, y decían los europeos, no, carne de animales clonada no, pero ¿por qué? No tiene un sentido sanitario. El clon no, ¿por qué? Por bienestar animal, en la clonación, la transferencia embrionaria, el sufrimiento, etcétera, etcétera. Bueno, deforestación ahora. Pongo biotecnología, OGM, bueno, OGM no en la carne, pero sí el maíz que comieron, etcétera. O sea, buscar cosas se pueden buscar, y yo lo que creo que es que, y trato de mostrar un poco las distintas facetas que hay para saber que en algún momento algo puede pasar. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo globalizado y la competencia es así. La que viene. Bueno, el cambio climático está clarísimo que tiene que ver con esto del ambiente, y los desastres naturales es porque también, por ejemplo, en una zona no inundable se inunda, o cambian las temperaturas y agentes patógenos que no estaban, o que estaban dormidos porque había bajado tal la humedad y la temperatura, vuelven a aparecer, entonces cambian temas, aparecen temas de sanidad animal, impactan la producción, no solamente en el tema del bienestar del animal, sino en la producción del animal, etcétera, etcétera. Migraciones, conflictos, guerras, por ejemplo. Esto de las normas públicas y privadas que ya me comenté. En su momento el bioterrorismo, luego de las Torres Gemelas también, ¿no? ¿Qué se va a exportar a Estados Unidos? ¿Cómo? El agua, que ahora está, no pareciera estar en la agenda, pero nosotros en algún momento teníamos que saber, bueno, para producir 1 kilo de carne, ¿cuánta agua usamos? Y no leer lo que hizo, la prueba que hizo algún otro en algún otro lugar. Lo mismo la huella de carbono. Y entender que los consumidores cada vez están más sensibilizados por todas estas cosas que pasaron y las malas... o sea, el tema de vaca loca fue, digamos, mala praxis, pero fue muy mal comunicado, hubo falta de transparencia, eso fue así. Yo recuerdo que primero en 96 apareció en el Reino Unido cuando dijo el ministro de Salud, parece que esa enfermedad, esa mujer relacionada con una enfermedad que se da normalmente de Creutzfeldt-Jakob en gente grande, parece que está relacionada con el consumo de hamburguesa. Explotó el mundo. 40 días tapan los diarios, todo explotó. A partir de eso se empiezan a generar ya preocupación. Y los medios, cuando digo los medios, la comunicación, no ayuda a que las cosas sean bien, ¿no? Gente mete en miedo, entonces la gente está preocupada. Y si vamos a la parte
negativa del negocio, y no quiero estigmatizar a nada, pero muchas veces cuando se empiezan a exigir o a sobreexigir algunas medidas como normas privadas, no porque la gente tiene temor, no porque la gente... Cosa que tiene un fundamento, pero hay que poner cada cosa en su lugar. Entonces, me parece que comunicar bien, comunicar lo que corresponde y con justificación es importante. Bueno, creo que esto es otras preocupaciones, por ejemplo. Esto por ahí para adentro, ¿no? Sabemos que hay enfermedades emergentes y reemergentes, estas que estuvieron y vuelven a aparecer y demás, contaminantes. Entonces, ya tomando la parte veterinaria, la formación académica, la capacitación permanente, la actualización, entender las necesidades de la sociedad y de los mercados. Entender, que no nos sorprendan las cosas. Deficiencia en los sistemas de información. Bueno, estamos viendo esto de la vigilancia y los muestreos, la activa y la pasiva, y la herramienta de la trazabilidad, que ya no se puede discutir más, y con la tecnología que hay realmente, que nos sirva, que nos ayude, pero que no sea el fin la tecnología, sino que sea hoy una herramienta. El otro día leí un artículo de una persona que está en el Silicon Valley, esto, de la tecnología que no se transforme esto de la inteligencia artificial en un fin, sino que sea un medio, ¿no? Es para pensarlo. El tema de los registros y la trazabilidad, confiable, ¿no? Es decir, ¿por qué? Por las auditorías, porque la auditoría nuestra debiera ser previa a la externa es la que nos mantiene el mercado. Es así. Y por supuesto que no haya falta de evaluación del costo-beneficio, ¿no? Manejar bien los datos, el tema de análisis de riesgo para tomar decisiones adecuadas. Y decisiones, me viene a la mente algo, ¿no? Que cuando se firma un acuerdo porque un mercado exige, por ejemplo, brucelosis para carnes, que podamos sustentarlo después, no que tengamos que inventar un sistema que es difícil de fundamentar para algo que científicamente no tiene sentido, que es porque un país lo exige, China, poner una exigencia que va más allá de lo que corresponde. Es evaluar, tomar la decisión porque después yo la pueda justificar y explicar. La próxima. Enfoque. Bueno, hoy el enfoque de una salud, por todo esto que estamos viendo y por la preocupación de los consumidores y los mercados, que comenzó bueno, todos los organismos ya, la OMC, la OMSA, la FAO, la OMS, están con este tema, y vean lo ambiental, ¿no? Cómo juega esto. La relación entre sanidad, bienestar, inocuidad de alimentos. Esto ya es recontra conocido, pero vale la pena. El campo al plato, la cadena productiva, la cadena de valor, lo que se haga en la parte en campo, impacta en la industria y luego impacta en el mercado. Trabajar con modelos de gestión participativa. Gestión, una palabra muy importante para mí. Participativo, multidisciplinario y el público-privado, pero no como una declaración, sino como un hecho concreto, lo público y lo privado, porque el público tiene el derecho y la obligación de controlar y dar el certificado, pero no es el dueño del negocio, el dueño del negocio es el privado, ¿no? El otro día en una entrevista de Antonio que dije, bueno, no se tiene la vaca para mascota y medio que nos reímos todos, pero en realidad es como negocio. Ahora, el negocio es alimento, no es lo mismo que fabricar autos o zapatos. Y hay una responsabilidad ahí. Desafíos varios. Primero, que se establezcan políticas públicas de exportación de carnes, si es que es la decisión, y que supere los distintos gobiernos y que sea sustentable y que sea sostenible en el tiempo. Ese es el marco general, porque en definitiva es eso. Porque uno, si se produce carne, necesita del Estado que le garantice y le certifique. Fortalecer el sistema sanitario público y privado, por supuesto, siempre. Tener actualizado.
cuáles son los actores involucrados en la cadena, la gestión de esa cadena productiva. Trabajar el equipo público-privado, multidisciplinario. Yo ya lo digo y estoy cansado de escucharme. Ahora, realmente llevarlo a la práctica debiera ser el gran objetivo. Producción, industria, comercio, consumidores. Unificar el estándar sanitario, por lo menos tender a un estándar básico que permita consumo y exportación, porque en definitiva también suena el consumir, o sea, la protección de la salud pública es la misma para el humano que está acá o el humano que esté en otro lado. Entonces, por ejemplo, hoy tenemos 4 estándares: el de exportación, el provincial, el municipal y un estándar que no tiene estándar, que es lo que se vende al lado de la ruta, sin rótulo, sin nada. Es decir, pero hay que meter también en la cultura para que el consumidor exija eso, ¿no? Entonces, y en la producción sí, teniendo estas variables, teniendo la política, que sabemos que con el tiempo no debiera tender a cambiar, uno puede tener stock para vender en el mercado interno y para exportación, no que sea una cosa contra la otra, ¿no? Bueno, la próxima. Un detalle de, por ejemplo, cómo se genera una apertura de mercado, ¿no? Siempre es el interés, puede ser desde el oficial, como por ejemplo recordaba yo esto en la época del Ministerio de Agricultura, fue oficial de Estado, vamos a negociar con China. Reuniones, negociaciones, bla, 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 memorando de entendimiento, donde había temas de interés nuestro de exportarle y temas de China de exportarnos a nosotros. Bueno, comienza todo un trabajo y un montón de productos, verdes, rojos, o sea, de origen vegetal o animal. O el privado que viene, toca timbre y dice, quiero vender esto a tal país. Entonces ahí el SENASA tiene que ver, hay requisito y hay certificado, por ahí no hay comercio, pero lo hay, o no hay. Si no hay, comienza todo un trabajo, que hoy día está enmarcado en análisis de riesgo. Ahí generalmente se manda recibe Argentina un cuestionario, bastante complejo, bastante completo, largo, y hay un análisis documental. Luego, teóricamente esto fue así, un poco históricamente, ¿no? Luego se venía a terreno, una inspección de auditoría, luego se han hecho auditorías virtuales también ahora, después de la pandemia, y queda instalado la tecnología como un elemento nuevo. Pero bueno, en el caso máximo, que no siempre es que ocurre que hay un memorándum de entendimiento, esto como les comentaba de China, eso deviene en un protocolo sanitario de exportación que incluye el certificado. No es, el protocolo es más que el certificado. El certificado es el documento. Mirá, esto es lo que va a ir y se va a firmar. Pero en el protocolo se dice modalidades como, por ejemplo, si ocurre algún problema de algún brote, cómo se comunica, cuándo, a quién, cómo van el tema de los embarques, si se va a hacer una visita para cada planta o no. Es decir, esa modalidad, pero el certificado es el documento. La que viene. Por ejemplo, les hablaba esto de la Unión Europea, un sistema de prelistado. Hubo un trabajo previo de auditorías y de tratar, en esta base que les comentaba de armonización, armonizar normativas. Y si ambas son armonizables y a partir de auditoría del país de origen o del grupo, en este caso de la Unión Europea, reconoce que el sistema de programas sanitarios, de habilitación de plantas y de certificación es reconocido como homologable. Entonces no necesita, como pasa con otros países, que para una exportación de un establecimiento nuevo tiene que recibir una visita puntual, sino que un nuevo frigorífico quiere exportar, el SENASA lo presenta, lo incorpora luego a partir de una normativa a la Unión Europea y va exportando. Ahora bien, la Unión Europea normalmente hacía 3, 4 visitas de auditoría para distintos temas y puede ir a verificar eso, pero confía
Por eso lo de la credibilidad, para eso hay que ser transparente, etcétera, etcétera. Equivalencia a los programas sanitarios. Los programas sanitarios son los que establece el organismo para justificar y dar garantías que se tienen que poner en el certificado sanitario, que puede ser país libre de, área libre de, animal libre de, etcétera, o si es temas ya de inocuidad de alimentos, bueno, esta carne ha sido muestrada y es libre de tal o tal medicamento o lo que fuera. Hay distintos tipos de exigencias, ¿no? Como yo le mencionaba, simplemente para recordar, la Unión Europea con lo suyo, como les dije, Estados Unidos con su código federal muy estricto, muy difícil de cambiar, pero bueno, hay que entender las distintas metodologías y estar capacitado para negociar con cada uno de ellos. Hoy China con su particularidad, Rusia ya incorporada en una Unión Euroasiática donde también está Bielorrusia, Kazajstán, Uzbekistán, etc. Chile, que nunca ingresó claramente al Mercosur y es bastante complejo también, como para poner que hay distintas modalidades, ¿no? La próxima. Y simplemente algo sobre auditoría para recordar la importancia que tiene, porque es, una vez que abrimos un mercado, el mantener el mercado se hace, entre otras cosas, por supuesto, si nosotros no tenemos ningún brote y las exportaciones continúan, se hace a través de un sistema de auditorías que el país nos va a exigir y que siempre tiene que ver con esto, ¿no? El hecho de que reconozcan que lo que se acordó en su momento y firman el certificado sigue estando vigente. Puede ser documental, puede ser visita en terreno, eso genera informes con conformidades y no conformidades. Si las no conformidades no son graves, continúa la exportación. Si son graves, ahí existe la posibilidad de que se corte determinada planta. Siempre es bueno hacernos autoauditorías, autoevaluaciones, para que si vemos que hay alguna no conformidad, bajarnos nosotros, porque si nosotros nos excluimos de esa exportación, nosotros nos volvemos a incorporar a la exportación. Si nos bajan otros, tenemos que depender de otros. Va a haber correcciones y el seguimiento, ¿no? Se generan expedientes, bueno, eso es un poco así. Para ir concluyendo con algunas propuestas y conclusiones, sabemos que producimos agroalimentos, ¿no? Y la importancia que tiene eso. Sabemos que debemos trabajar en cadena agroalimentaria, cadena, no hechos aislados, sino es un sistema, es una cadena llena de eslabones que cada uno tiene que tener su responsabilidad y entenderlo en ese sentido. Que tenemos herramientas de gestión que generan registros auditables, no simplemente registros que tienen que soportar o que tienen que bancar una auditoría nuestra y una externa. Y para eso usamos la trazabilidad. Y esto también, ¿no? No solamente ser reactivos a las cosas, sino ser proactivos. Entender que con un panorama, que este es parte, puede haber muchas cosas más. Estoy tratando de volcar un poco de experiencia, de lo que está pasando. Entonces tratar incluso de las famosas que se hablan, las lecciones aprendidas, cómo podemos ser proactivos, cómo podemos anticiparnos a algunas cosas si queremos mantener esto de ser proveedor confiable. La que viene, como les mencioné, ¿no? Establecer políticas públicas sustentables, sostenibles, si el objetivo es la apertura y mantenimiento del mercado de exportación, tener claro el objetivo. Si el objetivo es eso, yo considero que hay que tener esto y que la acción siempre es público y privada. Que la protección de estos intereses públicos y privados debería ser la base en la toma de decisiones. Entender cuál es la responsabilidad pública y también cuál es la responsabilidad privada. Es decir, sería como cuando uno habla de tenedores responsables de mascotas, no sé, ser
funcionarios públicos responsables de lo que tienen que hacer, y como el privado también responsable. En un momento recuerdo también, la Unión Europea cambió esto de solamente ponerle el peso de la carga al sector público en cuanto a los controles, sino al que produce el alimento, la responsabilidad del productor de alimento, ¿no? Por supuesto, la capacitación, la sensibilización de qué se trata esto y la comunicación fluida, frecuente, pero responsable, ¿no? Eso me parece importante. ¿Y quiénes son los que comunican? Estamos en un sistema de comercio globalizado y competitivo, con altos y nuevos requisitos de seguridad e inocuidad alimentaria, salud pública, cuidado del ambiente, pero que los requisitos deben tener justificación científica y no poner, digamos, que se produzca en una barrera arancelaria. Para eso nosotros tenemos mucha responsabilidad de saber, cuando estamos negociando, por qué podemos o no aceptar determinado requisito. Y el gran desafío también, ¿no? Es buscar un equilibrio entre la producción, el consumo y el impacto ambiental, que no viene la onda de no hay que comer carne, no, ahora no, esto es malo, no, justificarlo, es decir, cada cosa en su lugar, hay lugar para todo. El desafío de la industria me parece que sería lograr y mantener ese equilibrio integral en toda la cadena de valor de una manera sustentable y sostenible. Y creo que con esto terminamos. Muchas gracias al doctor Leonardo Oscar Mazzitelli. Realmente una exposición que nos deja planteados varios puntos claves, esenciales, yo diría fundamentales de cara al presente y al porvenir, pero que tiene que ver con toda la cadena de valor. Él lo ha señalado reiteradamente, apeló a la transparencia nuevamente, punto clave, esencial para seguir trabajando. Pensar en una salud, vamos a repetirlo hasta el cansancio, fundamental. Habló de sanidad animal, por supuesto salud humana y ambiental. Y agregó conceptos claves, trabajar en común unión, el sector público-privado. Pero puso énfasis, y me parece que es importante subrayarlo aquí y ahora, en lo que significa la cadena de valor. Qué importante es poner ahí el énfasis. ¿Hay preguntas? No hay ninguna pregunta. Sí, acá hay una. Vamos a pasar el micrófono, ahí está el micrófono, y vamos a escuchar. Muy felicitaciones por la presentación. Me quedo con lo siguiente. Vos hablaste de negociaciones, cuando hay normativas por ahí de un mercado hacia un comprador. Incluso hablaste del tema de barreras arancelarias. Entiendo que siempre tiene que haber una negociación ahí, porque pueden haber distintas interpretaciones entre los distintos actores que forman la cadena de compradores y vendedores. Y más cuando hay estos tipos de normativas, siempre hay negociaciones para ver compatibilidades entre normativas nacionales o normativas extranjeras. ¿Eso Cancillería siempre lo propone o lo tiene que proponer alguien también? ¿Voy con esto? Sí. Ahí me escucho yo también. Bueno, a ver si entendí. No, Cancillería no. Vos estás hablando de una apertura. O sea, un mercado que quiero abrir. Claro, un mercado, por ejemplo, carnes, con el tema de deforestación, bien, por ejemplo, que dice, bueno, no van a poder importar carne a Europa, claro, todos bien, aquellos. Bueno. Entonces, siempre en esos casos, porque pueden haber distintas interpretaciones, siempre hay instancias de negociación entre entre las normativas de los distintos países, bueno, buscando compatibilidades, ¿no? Claro. Bueno, hablar hoy de deforestación todavía me parece que está un poco falta reglamentar, falta detalle, porque por ejemplo vos lees que no deforestado, entonces definamos qué es deforestar y
y por otro lado dice que cumple con las normativas locales. La normativa local sería la nacional, y entonces si esa no le gusta a la Unión Europea, ahí sonamos. Bueno, obviamente que requiere una negociación. Y la decisión, en el fondo, si se pone, digamos, duro en el sentido que no cumple la normativa nuestra de deforestación, pongámosle, por ejemplo, o no queremos deforestar, será la decisión, voy adelante o no voy adelante. Si existe una justificación para nosotros, para Argentina, que no está basado en ciencia, porque estamos hablando de la Organización Mundial de Comercio, y hay pruebas de eso, la última instancia sería llegar a un panel en la OMC, por ejemplo, como Argentina lo hizo con Estados Unidos en su momento, cuando y empezó con limones también, cuando requería, más allá de lo que la OIE o la OMS, en el momento la OIE decía que se podía exportar carne madurada y deshuesada de animales que se estaban vacunando, y que ese programa de vacunación estaba reconocida de la Argentina por parte de la OIE, y Estados Unidos seguían dando vuelta. Entonces, bueno, llega un punto que no hay acuerdo, se va a la OMC. Lo ideal es no llegar a eso, es costoso, lleva mucho tiempo, pero existe eso también. Ahora, evidentemente, el elemento que uno se puede ajustar, o que se puede tomar, es a la OMC cuando habla de justificación científica. Este tema de ambiente es muy nuevo, y tal vez la OMC tampoco lo ha tomado, porque cuando el objetivo que dice el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias habla de que se fluidifique, o sea, que se agilice el comercio, considerando que no impacte en la salud animal, la salud humana y la protección vegetal. Y no lo menciona muy claramente el tema ambiental. Entonces es algo nuevo. Obviamente que esto va a requerir de mucha discusión. En ese caso, hay otras cosas que son mucho más simples. Si hay una norma recomendatoria, por ejemplo, en la OIE, referida a una enfermedad, y vamos ahí, ¿nos gusta o no nos gusta? Bueno, por ejemplo, Argentina muchas veces planteó, no me gusta tal norma. Entonces, cuando nos sentamos a negociar afuera, y el otro dice, bueno, pero la OIE dice, sí, pero yo dije que no me gustaba. Ah, bueno, pero... Y ahí se genera una negociación. Ahora, si hoy un organismo internacional de referencia para el comercio no toma el tema ambiental tanto como lo está tomando la UE, bueno, ahí se va a generar un tema difícil para largo plazo. Hoy, hasta ahora creo que la reglamentación no está, y después plantearía que una vez reglamentado son 18 meses para cumplimentar eso. Vamos a ver cómo sigue. Pero bueno, lo bueno es saber que esa amenaza está. Es mi opinión, pero... Muchas gracias. Gracias. Hay otra pregunta. El doctor Bernardo Cané. Vamos a escucharlo atentamente. No hace falta que lo felicite porque sería una redundancia. Lo hago todos los días que lo veo desde hace 25 años. Es de los principales cuadros que ha tenido y tiene Sanidad Animal en Argentina. El comentario mío en relación a la consulta hecha por José Manuel es la norma votada o aprobada en la Unión Europea no está contemplada dentro de los temas que maneja SENASA. No es una medida sanitaria, no es un tema de inocuidad de alimentos, y en todo caso, para caraturarla dentro de la OMC, nosotros tendríamos que plantearla como barreras técnicas al comercio. Y ellos, si logran, deberían justificarla como temas de intereses del consumidor. ¿Por qué? Son intereses del consumidor porque si alguien decide no querer comprar algo, puede hacerlo. Pero en este caso, prohibir la prohibición de todos los países del mundo que hayan hecho una deforestación, y ahí te corrijo, Leonardo, la norma dice de todo país y de toda zona que se haya deforestado, permitido o no permitido, después del 2020, está superando las barreras, está superando la legislación nacional, no tiene una justificación, y sobre todo de ellos, que desde el año 1500 deforestaron y destrozaron toda Europa, toda la foresta europea, tan agrícola hoy, de Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, fue deforestada artificialmente y figuran en los documentos de Ricardo Corazón de León, etcétera, desde hace 500 años. Primero,
Argentina no debe aceptar como válido una norma que invade la legislación, la soberanía nacional, hablando sobre desmontes de cualquier tipo, siendo que Argentina tiene una ley nacional de bosques nativos desde el 2007. Entonces me parece, primero no debemos aceptarlo como válido, debemos ir a la OMC, como se le ganó a Argentina a la principal potencia del mundo, Estados Unidos, el reingreso al mercado, y el segundo consumidor nuestro, ya hoy no tanto, que es Europa. Yo creo que no tiene ningún respaldo científico, no es un tema de incumbencia de SENASA, en todo caso es del Ministerio de Agricultura para defender la posición, y deberíamos ir a defender nuestros intereses en un panel. Toda una definición la que acaba de dar el doctor Bernardo Cané, expresidente del SENASA en su tiempo. ¿Algún otro aporte? No, es muy claro lo que dice Bernardo, porque es cierto que no es un tema sanitario y me parece que tal vez ya habría que se podría hacer alguna presentación ante Cancillería, que sería, entiendo, entre Cancillería y el Ministerio, una presentación lo más diplomática y formal, de dejar sentado la preocupación de una cosa así. Agradezco la aclaración de Bernardo en este sentido. Pertinente entonces la aclaración, el concepto y la puntualización. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que quedó por contestar? Muchas gracias. Despedimos y agradecemos al doctor Leonardo Oscar Massitelli,